Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Preguntarle si se escucha bien el audio. Sí, sí se escucha. Buenas noches, sí se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Excelente. Pues bueno, vamos a iniciar con la clase básica de lectura de gasometría arterial. Ok. Cuando quieran hacer alguna pregunta o algo, pueden abrir su micrófono o pueden preguntar en el chat. Procurar, por favor, tener sus micrófonos apagados. Pues bien, la gasometría arterial es uno de los estudios principales para valorar si nuestro paciente se encuentra en acidosis o alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica, y que va a depender mucho el manejo que se le vaya a realizar al paciente para mantener un equilibrio. Bien, tenemos valores, por ejemplo, tenemos un pH. Este cilindro rojo representa la sangre arterial, que es rica en oxígeno. Tenemos un pH normal que es de 7.35 a 7.45. Si estos valores superan el 7.45, le vamos a llamar alcalosis, y si desciende de los 7.35, le vamos a llamar acidosis. Esto es importante porque de aquí va a depender primero sacar el nombre de una gasometría arterial. Pero tenemos que conocer los valores, como es la presión arterial de dióxido de carbono y el bicarbonato. El bicarbonato tenemos unos valores normales de 22 a 26 miliosmoles por litro. El pH que ya mencionamos de 7.35 a 7.45. Y el dióxido de carbono que va de 35 a 45 milímetros de mercurio. Esta sería la medida para el dióxido de carbono. Bien. El bicarbonato va a depender mucho de la hidratación del paciente o pérdida de líquidos que pueda tener. Necesitamos una buena hidratación. Un paciente deshidratado nos complica, se nos va a acidosis. Ahorita vamos a hablar de eso. El dióxido de carbono va a depender mucho de la frecuencia respiratoria, del volumen tidal, o sea, la capacidad que tienen los pulmones de inhalar y exhalar el aire en cada respiración. Importante que cuando la frecuencia respiratoria sube, el dióxido de carbono baja. Todo lo contrario, cuando baja la frecuencia respiratoria, el dióxido de carbono sube. Importante conocer estos valores. Estas, así que, punto de referencia, porque no nomás es que aumente la frecuencia respiratoria en el paciente para que se altere el dióxido de carbono. También puede ser el volumen tidal o también puede ser la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno. Si aumentamos FiO2, disminuye el dióxido de carbono. Si aumentamos volumen tidal, disminuye el dióxido de carbono. Y si disminuye aumenta, perdón, la frecuencia respiratoria, se disminuye el dióxido de carbono. Todo lo que sea en aumento, ya sea frecuencia respiratoria, volumen tidal o FiO2, disminuye el dióxido de carbono. Todo lo que descienda, ya sea frecuencia respiratoria, volumen tidal o FiO2, el dióxido de carbono va a subir. Importante porque después vamos a hacer correcciones y tomar en cuenta esto. Tenemos la lectura básica de gasometría. Se dice que primero hay que buscar el nombre de la gasometría. Por ejemplo,
El primer nombre es ácido o alcalino y eso va a depender, en cierta manera, de el pH. Si es metabólico o si es respiratorio, va a depender la alteración que tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos un pH de 7.2. El pH está bajo, entonces el cuerpo es ácido. Entonces ya tenemos el nombre que es una acidosis. Si el pH está aumentado, entonces ya va a ser, no va a ser acidosis, va a ser una alcalosis. Tenemos una gasometría normal, por ejemplo, el pH 7.38 está dentro de lo normal. El bicarbonato, el valor de referencia tenemos de 22 a 26, el resultado fue 24 en mi gasometría, está dentro de lo normal. Y el dióxido de carbono está en 38, está dentro de los parámetros normales. Entonces aquí decimos que tenemos una gasometría normal. Por ejemplo, tenemos esta gasometría, yo les voy a ayudar con esta y además ustedes me dan las respuestas. El pH, buscamos el nombre primero, 7.5. Está alto, o sea, tenemos una alcalosis. El bicarbonato está normal y el CO2 está bajo. Si el CO2 está bajo, entonces el cuerpo es alcalino. Porque otra regla que debemos de conocer es que si el dióxido de carbono baja, el cuerpo es alcalino. Si el dióxido de carbono sube, es ácido. Entonces combina el pH alcalino con el resultado de dióxido de carbono que es alcalino. Tenemos la pareja, como luego decimos, la pareja de alcalinos. Entonces es una alcalosis respiratoria porque lo que está alterado es el dióxido de carbono. Perdón. Entonces tenemos alcalosis respiratoria. Bien, para una alcalosis respiratoria requerimos que el pH esté elevado, que el bicarbonato esté normal y que el dióxido de carbono esté bajo. Ustedes me van a ayudar a sacar los siguientes diagnósticos gasométricos. Bien, tenemos otra gasometría normal. ¿Y quién me ayuda a dar este diagnóstico gasométrico? Es la acidosis, ¿no? Ustedes busquen su diagnóstico gasométrico. No, el pH está alto. Entonces recuerden que si el pH está alto es alcalino. Déjenme revisar el chat. Alcalosis metabólica. Ok, aquí en el chat me están dando la respuesta. Alcalosis metabólica. Sí, porque recuerden, cuando el bicarbonato sube, que es otra de las reglas, el cuerpo se hace alcalino. Si el bicarbonato baja, se hace ácido. Entonces tenemos la pareja alcalino el pH y alcalino el bicarbonato. Y normal el dióxido de carbono, por tanto tenemos una alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Entonces, para tener una alcalosis metabólica,
pH elevado, bicarbonato elevado y dióxido de carbono normal. Volvemos a la gasometría normal. ¿Y quién me ayuda a este diagnóstico gasométrico? Es una acidosis respiratoria. Ok, bien. Correcto, Miguel. El diagnóstico gasométrico, el pH está bajo, por tanto es ácido, y el CO2 está elevado, es ácido. Ácido con ácido tenemos la pareja, acidosis respiratoria, bicarbonato normal. Acidosis respiratoria. Entonces, para una acidosis respiratoria tenemos que tener, perdón, me movió este. El pH tiene que estar bajo, bicarbonato normal y el CO2 alto. De esa manera, sacamos nuestro diagnóstico gasométrico de acidosis respiratoria. Este diagnóstico gasométrico, ¿cuál será? Es una acidosis metabólica. Ok, es correcto las respuestas que dieron. Esta es una acidosis metabólica. El bicarbonato está bajo, perdió bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato neutraliza el ácido. Entonces, si está bajo el bicarbonato, se vuelve más ácido el organismo. Entonces, pH Acidosis metabólica. está bajo, bicarbonato bajo, acidosis metabólica. Y CO2 normal. Entonces, para tener una acidosis metabólica, requerimos un pH bajo, un bicarbonato bajo y un CO2 normal. Si gustan, sáquenle captura a esta imagen para que la tengan ahí. Ok, listo, entonces ya sacaron su captura. Continuamos. Ok, me dice por favor, esta es una gasometría, así es como lo van a encontrar. Aquí ya está con rojo los valores que ocupamos principalmente buscar. Me dicen el diagnóstico gasométrico.
Es una acidosis respiratoria. Perdón, no te escuché. Acidosis respiratoria. Esta es una acidosis respiratoria porque el pH está bajo, el CO2 está elevado y el bicarbonato está normal. Muy bien. Acidosis respiratoria. Masculino de 30 años de edad que acude a urgencias por diarrea. O sea, perdió líquidos. La gasometría nos muestra lo siguiente. ¿Cuál sería su diagnóstico gasométrico? Ok, en el chat nos dice acidosis metabólica. Acidosis pH está bajo, metabólica. sí, es una acidosis. El CO2 está normal. Y el bicarbonato perdió bicarbonato, por tanto se hace ácido. Recuerden cuando el cuerpo pierde líquidos, pierde bicarbonato, entonces se nos hace acidótico el cuerpo. Entonces tenemos una acidosis metabólica. Ok, masculino de 10 años acude a urgencias por trauma de cráneo severo y su gasometría nos marca lo siguiente. ¿Cuál diagnóstico gasométrico le darían? Acidosis respiratoria. Ok, es correcto, es una acidosis respiratoria porque el pH está bajo. El CO2 está alto, ácido, ácido con ácido, acidosis respiratoria, el bicarbonato está normal. Acidosis respiratoria. Ok, femenina de 24 años de edad que acude a urgencias por ansiedad. Una persona con ansiedad está con taquipnea. Recuerden que al principio hablé. Cuando la frecuencia respiratoria sube, el CO2 baja. Gasometría nos marca lo siguiente. ¿Qué diagnóstico gasométrico le dan? Alcalosis Respiratoria. respiratoria. Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Ok, alcalosis respiratoria. El pH está alto, entonces es alcalosis. El CO2 está bajo, es alcalino. Y bicarbonato está normal. Entonces una alcalosis respiratoria. Femenina, 20 años de edad, perdón, de 20 días de vida, que acude a urgencias por vómito, perdió líquidos, recuerden, y en todas las, perdón, y vómito en todas las tomas. Gasometría nos marca lo siguiente. ¿Qué diagnóstico gasométrico le dan? Alcalosis metabólica. Acidosis metabólica. Ok, tenemos entonces una alcalosis metabólica. El pH está alto, alcalino, CO2 está normal
Y el bicarbonato está alto, alcalino. Entonces coincide su pareja. ¿Qué diagnóstico gasométrico le van a dar? Alcalosis metabólica. ¿Cuál, perdón? Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Recuerden los valores pH normal de 7.35 a 7.45. Alcalosis respiratoria. Por la elevación del CO2. Ok, ¿alguna otra respuesta? Bien, no es una alcalosis porque recuerden cuando el CO2 sube, el cuerpo se hace ácido. Entonces, el CO2 está en ácido, el pH está en ácido, en tendencia hacia abajo. Es Alcalosis. una acidosis respiratoria. Aquí tienen que poner atención a dónde va la tendencia del pH. Por eso nos dicen, la tendencia del pH nos determina una acidosis o alcalosis. El puro hecho de que el dióxido de carbono esté alto, recuerden que es ácido, desde ahí partimos. Y el pH está bajo, entonces, o tiende a bajar. Entonces es una acidosis respiratoria bicarbonato normal. Y perdón. Algunas de las causas de acidosis respiratorias, benzodiazepinas, sedantes, traumatismos, enfermedades de la caja torácica y músculos respiratorios, así como la obstrucción de la vía aérea y enfermedades pulmonares. Recuerden, estas causas van a impedir que el cuerpo se oxigene adecuadamente. Baja frecuencia respiratoria, por ejemplo, con las benzodiazepinas, con el trauma de cráneo también puede disminuir una bradipnea. La obstrucción de la vía aérea no permite el paso del aire, por tanto hay una hipoxia. Ok, entonces todo lo que nos ayude a bajar la frecuencia respiratoria va a provocar que el dióxido de carbono se eleve. Importante aprenderse esa regla. Aquí, ¿qué diagnóstico gasométrico? Alcalosis metabólica. Algunos me dicen alcalosis metabólica, otros me dicen alcalosis respiratoria. Vamos a determinarlo. El pH tiene tendencia hacia arriba, entonces es tendencia al alcalino. El CO2 está normal y el bicarbonato está elevado. Si el bicarbonato se eleva, recuerden que se hace alcalino al cuerpo. Entonces es una alcalosis metabólica. Recuerden la tendencia del pH. Bicarbonato de 22 a 24.
Algunas de las causas, pérdidas de ácidos. Por ejemplo, el vómito te puede hacer perder ácido. Los diuréticos te hacen perder líquidos. El aspirado gástrico porque aspiran el ácido clorhídrico o ganancias del bicarbonato. Como por ejemplo las personas que ingestan bicarbonato diario, que acostumbran una cucharada diario, eso aumenta el riesgo. Y algunas penicilinas. ¿Qué diagnóstico gasométrico? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Ok. pH está Metabólica. tendencia hacia abajo, es ácido. CO2 está normal y bicarbonato perdió bicarbonato, por tanto el cuerpo se hace ácido. Entonces es una acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Ojo con eso. El chat me está dando otras respuestas. ¿Qué diagnóstico gasométrico? Alcalosis respiratoria. Ok, entonces me dicen alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. pH está elevado, por tanto, es una alcalosis. CO2 está bajo, por tanto es alcalino. Bicarbonato está normal. Es una alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Algunas causas de alcalosis respiratoria, la ansiedad. Recuerden, la ansiedad aumenta la frecuencia respiratoria y baja el dióxido de carbono. Si vemos aquí, por ejemplo, el dióxido de carbono está bajo. El dolor, la sepsis, encefalopatías, la hipoxia, insuficiencia cardíaca, las alturas, anemia y enfermedad pulmonar. Todo lo que aumente el volumen, la FiO2 o la frecuencia respiratoria va a provocar que disminuya el dióxido de carbono. Y algo que también tenemos que calcular dentro de la gasometría se llama anion gap. ¿Y cómo se calcula? Para eso tenemos que sacar en la gasometría el sodio y el cloro. Un anion gap normal se considera de 12 o menos.
Para eso tenemos que aprender que el sodio tiene un valor dentro de lo normal de 135 a 145 miliosmoles y el cloro de 94 a 105. Del bicarbonato, pues ya saben que es de 22 a 24. Igual miliosmoles por litro. La fórmula quedaría sodio menos el cloro menos el bicarbonato para sacar el resultado de anion gap. Vamos a ver unas gastometrías para que ustedes me digan ahora, por ejemplo, acidosis respiratoria con anion gap elevado, etcétera. Les pongo este ejemplo. ¿Cuánto es 135 del sodio que salió? Menos 100 del cloro, menos 18 del bicarbonato. ¿Cuánto es el resultado? 17. ¿Mande? 17. 17 me dicen. 17. Es correcto. 135 menos 100 menos 18. El resultado son 17. O sea, tenemos un anion gap alto. Bien, les ayudo con esta gasometría. pH 7.33 está bajo, es ácido. CO2 normal, bicarbonato está bajo, es ácido. Acidosis metabólica. Entonces, si restamos 135 menos 100 menos 18, nos da 17. Entonces tengo una acidosis metabólica con anion gap alto. Así es como van a decir los siguientes gasometrías. Empezamos con esta. Me ayudan con qué diagnóstico gasométrico. Ok, ¿qué diagnóstico tenemos? pH está con tendencia a la baja. CO2 está normal y el bicarbonato está bajo. Entonces tenemos una acidosis metabólica. ¿Cuándo tiene de anion gap? 9. ¿Cuánto, perdón? 9. 9. Es correcto. Entonces tenemos, ¿qué lectura gasométrica tenemos? Una acidosis metabólica de anion gap normal. Déjame revisar el chat. Ok, no se dice anion gap bajo, eso es normal. Recuerden que menor de 12 es normal. A ver esta gasometría que aparentemente se ve normal. pH 100.40, CO2 36, bicarbonato 24. ¿Qué diagnóstico le darían?
una alcalosis respiratoria, A ver, chéquenlo. ¿El CO2 está alto o bajo o normal? Recuerden que el CO2 es de 35 a 45, entonces está normal. Bicarbonato de 22 a 24, está normal. pH está normal. En la gasometría aparentemente está normal. ¿Cuál es su anion gap? veintiuno. Ok, estoy checando el chat. Acidosis metabólica, anion gap alto. ¿Cómo, por ejemplo, por qué comentan que es una acidosis metabólica? Carmen y Nancy, ¿por qué es una acidosis metabólica? Cuando el anión gap da mayor a 20, se considera acidosis metabólica sin importar el pH. Es correcto. Cuando el anion gap supera el 20, es acidosis metabólica sin importar que la gasometría esté normal. A ver, díganme el diagnóstico gasométrico de esta gasometría. Ok, pH está bajo o es ácido. El CO2 está normal. Bicarbonato bajo es ácido. Tenemos una acidosis metabólica. ¿De cuánto es el anion gap? ¿De cuánto? Sodio menos cloro menos bicarbonato. Ok, muy bien, sí, es 17. Entonces tengo una acidosis metabólica anion gap alto. Entonces, como regla, cuando el anion gap es mayor o igual a 20, existe acidosis metabólica sin importar el pH. Ok, vamos a ver las fórmulas para programar el CO2 esperado en una acidosis o alcalosis metabólica. Tenemos dos fórmulas para obtener el CO2 esperado. Entonces dicen que el CO2 esperado para acidosis metabólica es bicarbonato por 1.5 más 8 y el resultado es el CO2 que necesito modificar.
La siguiente es CO2 esperado para alcalosis metabólica. Es bicarbonato por 0.7 más 21. Aquí les puse un ejemplo. Un pH de 7.55, CO2 de 35 y bicarbonato de 31. Entonces tenemos aquí una alcalosis metabólica. En el siguiente, 7.30, CO2 44 y bicarbonato 18. Tenemos una acidosis metabólica. En el primer ejemplo, ¿cuál de las dos fórmulas voy a utilizar? ¿La primera de arriba o la segunda que está abajo? Hablando en el primer ejemplo del pH 7.55. La segunda. La segunda, porque es una alcalosis metabólica. Entonces, bicarbonato, que es de 31 por 0.7 más 21. El resultado va a ser el CO2 esperado. Bien. Y en la segunda fórmula, pero en la segundo ejemplo, que el pH 7.30 va a ser bicarbonato, que es el 18 por 1.5 más 8. Tenemos ahí nuestra alcalosis y acidosis metabólica. Hagan su fórmula para ver si coincide con esto. Multipliquen en alcalosis 31 por 0.7 igual más 21. Mi resultado me da 42.7 de CO2 esperado. Y en la otra es 18 por 1.5 más 8 me da 35 de CO2 esperado. Háganlo y me dicen si coincide. Ya me dijeron unos 42.7 en alcalosis y 35 en acidosis. Ok. Quiero que observen lo siguiente. Para poder corregir el CO2, tengo que modificar tres cosas en el paciente. Por ejemplo, en la alcalosis metabólica, yo tengo un CO2 de 35 en esa gasometría actual. Pero yo necesito a esa gasometría que el CO2 suba a 42.7. ¿Cómo le voy a hacer yo para que mi paciente gane dióxido de carbono? ¿Quién me puede decir? Mejorando ¿Nadie? la respiración del paciente. ¿Mande? Mejorando la respiración del paciente porque posiblemente tenga alguna taquipnea o hiperpnea. Pues, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que el paciente gane dióxido de carbono? Suministrar oxígeno. ¿Suministrar oxígeno? No, porque si le pones oxígeno va a bajar más el dióxido de carbono. Y lo tengo en 35, lo voy a llevar más para abajo. Recuerden la regla general que les dije al principio. Si la frecuencia respiratoria sube, el volumen tidal sube o la FiO2 sube, el dióxido de carbono baja. Si la frecuencia respiratoria baja, volumen tidal baja o la FiO2 baja, el CO2 sube. Entonces, en este caso, de la alcalosis metabólica que está en 35 y lo quiero llevar a 42, necesito
que el paciente tenga menos suministro de oxígeno, tenga menos frecuencia respiratoria o tenga menos volumen tidal. Lo más recomendable, sobre todo en un paciente con ventilación mecánica, es que baje la frecuencia respiratoria. Pero también le puede decir al paciente, tranquilícese, cálmese, relájese. En el otro, CO2 de 44, quiero bajarlo a 35. ¿Qué tengo que hacer entonces? Aumentar la frecuencia respiratoria del paciente. Es correcto. Aumentar la frecuencia respiratoria, volumen tidal o la FiO2 para que el CO2 baje. Entonces, el primer paso sería sacar nuestras fórmulas de acidosis o alcalosis metabólica, para después irnos al siguiente paso. El siguiente paso, la fórmula recomendable más usada es la frecuencia respiratoria actual por el CO2 actual entre el CO2 esperado. Ya sacamos el CO2 esperado, ya lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que saber? La frecuencia respiratoria del paciente. Les puse de ejemplo que los dos casos, los dos pacientes, tienen una frecuencia respiratoria de 16. Ok. En base a la fórmula de arriba, la recomendada, dice frecuencia respiratoria actual, o sea, 16, por el, perdón, por el CO2 actual, que es 35, entre el CO2 esperado que sacamos, que fue 42.7. ¿Qué resultado me da? 13.11. 13 punto ¿qué? 11. Ok, 13.11. En la segunda, 16 por 44 entre 35. ¿Qué resultado nos da? 20.11. Ok, reviso el chat. Ok, frecuencia respiratoria 1, 13, frecuencia respiratoria 2, 20. Ok, es correcto. Entonces, en el caso 1, necesito bajarle la frecuencia respiratoria para que el CO2 suba. Y en el segundo caso, necesito que la frecuencia respiratoria suba para que el CO2 baje. Por eso le decía al principio que se aprendieran esa regla de la frecuencia respiratoria. ¿Cómo va a repercutir en el CO2? Estas son fórmulas que ya se utilizan para corregir cuando tenemos sobre todo un paciente con ventilación mecánica, donde constantemente tenemos que estar revisando gasometrías. Pero también se puede utilizar en cualquier otra situación. Muy bien, así un curso rápido. Va a quedar grabada la clase, igual va a subir al YouTube. Esta clase ya la habíamos dado en la ocasión, pero no se quedó grabada. Esperemos que ahora sí todo bien.
pero necesito saber preguntas, observaciones, áreas de oportunidad. Los o las escucho. No, ninguna pregunta, todo bien, todo claro. Reviso el chat. Parece que sí quedó claro. Todo claro. Excelente clase, gracias. No de nada. Pues bueno, si todo quedó claro, no hay ninguna pregunta. El video se queda en el canal de YouTube. Por nada, nada que agradecer y nos estamos viendo en próximas clases. Espero se puedan conectar. Nos vemos, muchísimas gracias por su tiempo y dedicación. A ver, aquí me hicieron un comentario. Ahora sí, se me hizo más comprensible, muchas gracias. Ok. Por lo que pasa es que cuando estamos repitiendo constantemente, nos va poco a poco quedando más claro todo. Muy bien. Muy bien. Excelente. La idea era repasar y los nuevos integrantes que vayan entendiendo lo que es la gasometría. Hasta luego, nos vemos. Buenas noches, gracias por su tiempo.